Me gustaría hoy hablaros del concepto de moda en la NFL, este cheetah release o este wheel release. Otra gente lo llama short motion o fast motion, que también está sabiendo explotar los Dolphins este inicio de temporada. La gente que me siga en Twitter o bien que haya leído alguno de los artículos que he escrito para la NFL el año pasado, ya sabrá cómo he tratado este tema, sobre todo a raíz de una jugada de 49ers del año pasado que introduce claramente este tipo de conceptos y que ya empieza a explotar McDaniel la temporada pasada, pero en el que se ve este año que hay un desarrollo de réplicas y contrarréplicas mucho más elaborado del ataque de Dolphins. El partido de ayer nos sirve para ver cómo ha evolucionado esta idea desde el año pasado, no solo ofensivamente, sino también defensivamente, porque ayer Belichick, dentro de lo que cabe, es capaz de minimizar el ataque explosivo de Dolphins. Fijaros que si no hubiesen cometido los errores que cometen en ataque, es muy probable que hubiesen dejado a los Dolphins en los 14, 17 puntos. Así que se puede decir que el planteamiento defensivo de Belichick consigue minimizar sobre todo el juego explosivo de Dolphins. Tiene que conceder algo porque si te tapas la cabeza vas a enseñar siempre, vas a dejar al aire los pies, pero en el balance yo creo que es una forma de defender este tipo de conceptos que le está mostrando el camino a la liga. Fijaros lo que va a hacer Belichick en gran parte de este tipo de jugadas. Vamos a tener el short motion del fullback por detrás de Jalen Waddle, que aparece como receptor del slot. Lo que va a hacer Belichick en gran parte del partido es doblar a esta ruta wheel, es decir, va a doblar al receptor que va a correr este short motion. Lo que hace es ubica a Tabay en press con el receptor del slot, y en el momento en el que se produce el short motion, fijaros que cuando atraviesa la espalda del receptor del slot se produce el snap. Lo que va a hacer Tabay es abandonar al defensor del slot y va a seguir a esta ruta wheel, que va a estar doblada en profundo por el cornerback de boundary. Pero fijaros qué va a producir esto al proteger la big play, al protegerse Patriots en profundo, en la zona cool. Fijaros cómo se va a abrir esta ventana para este tipo de ruta stick, esta ruta que rompe muy rápido, que se sienta en esta zona en esta zona tan despejada de la cobertura de Patriots, de forma que esta ruta stick va a estar abierta prácticamente durante todo el partido. Sacrifica una posible big play de este tipo de rutas lanzadas por defender esta ruta stick. Fijaros que es algo que repite a lo largo del partido. Patriots vuelve a poner a Tabay. Lo que va a hacer es frente al short motion va a seguir al hombre, al receptor de la ruta wheel, pero aquí empieza a introducir una gran variante durante el partido McDaniel, y es que en vez de colocar a Tyreek Hill corriendo el short motion como en el resto de partidos, de ahí que se llame el cheetah release, porque lo ha hecho famoso Tyreek Hill, lo que va a hacer McDaniel es, en previsión de que doblen al receptor de la ruta wheel, va a colocar a Tyreek Hill corriendo esta ruta stick, de forma que el receptor que se queda abierto en esta zona blanda de Patriots va a ser un receptor que es capaz de generar muchas yardas después de recepción. Fijaros cómo a lo largo del partido no va a hacer que Tyreek Hill corra la ruta wheel, sino que lo va a ubicar como receptor del slot, intentando que se abra para la ruta stick. Belichick intenta diferentes variantes. Por ejemplo, aquí lo que va a hacer es va a caer en cobertura Matt Judon, intentando no solo que se doble este will release, sino cerrar
esta ventana rápida de lanzamiento para Dolphins. Fijaros cómo Judon no se cierra, cómo Tyreek Hill recorta su ruta, se muestra mucho más rápido, y fijaros que es una amenaza mucho mayor de yardas después de catch que otros receptores de Dolphins. Otra variante que introduce Patriots, porque nunca va a defender el mismo concepto igual a lo largo del partido, es que va a probar a mantener al hombre a Tabay y cubrir con una zona muy blanda, protegerse mucho de esta ruta lanzada. ¿Esto qué va a generar? Está cerrando la ruta stick, pero si Tua trabaja con ritmo la ruta wheel, va a tener siempre una ventana inicial de lanzamiento abierta para este tipo de rutas, y es algo que repite en más de una ocasión. Fijaros aquí en prácticamente dentro de su yarda 10 cómo Patriots va a jugar zona blanda, va a intentar protegerse del stick haciendo caer a Kyle Dagger a la zona, y cómo se abre esta nueva ventana rápida de lanzamiento, es decir, cuando no cubren al hombre, al receptor de la ruta wheel, Tua va a intentar trabajar siempre con ritmo. Pero introduce más variantes McDaniel, es el juego del gato y el ratón. Aquí, en una de las pocas ocasiones en las que va a introducir a Tyreek Hill en el wheel release, es decir, con el short motion en la ruta wheel, fijaros cómo Patriots juega una zona muy blanda, está prácticamente intentando defender a esta ruta lanzada de Tyreek Hill con 10-12 yardas de cushion. Lo que va a hacer es introducir una variante, y es que hace que Waddle corra esta smoke route, que es muy típica de las screens. Fijaros cómo corre esta smoke route, gana profundidad para intentar que no afecte el pase el defensive end, como toda la línea de Dolphins se libera, y cómo van a liderar todos los bloqueos del screen en campo abierto. Y una cosa que también me gustaría comentar, y es algo que va a explotar McDaniels en más de una ocasión, son los problemas de leverage que generan estos short motions. Fijaros aquí en la jugada del touchdown del final del segundo cuarto, cómo vamos a tener al tight end y a Tyreek Hill defendidos, el tight end por Kyle Dagger, por el safety, y Tyreek Hill por el boundary corner. Y fijaros cómo tanto Dagger con respecto al tight end y como el cornerback con respecto a Tyreek Hill tienen un leverage exterior muy marcado. Al ubicarse con un leverage exterior muy marcado, están protegiendo cualquier ruta speed out, cualquier ruta hacia el exterior típica de estos conceptos de end zone. Pero fijaros cómo con el short motion Patriots se ve obligado a cambiar la asignación. El tight end al ir en short motion va a ser cogido por el boundary corner, que fijaros que sigue trabajando con leverage exterior de forma que puede protegerse de este speed out, pero como Kyle Dagger no va a rectificar su leverage inicial, este short motion hace que de forma instantánea Tyreek Hill gane el leverage con respecto al safety. Fijaros cómo no rectifica Kyle Dagger, y cómo a lo largo de toda la ruta Tyreek Hill tiene una ventaja corriendo rutas hacia el exterior. Lo podréis ver mejor desde la zona posterior. Fijaros cómo se produce el short motion, cómo se genera el cambio de asignación, cómo Kyle Dagger no recupera leverage, se queda con un leverage interno muy marcado, de forma que Kyle Dagger, cualquier ruta que rompa hacia el exterior, va a tener mucha ventaja. Y fijaros cómo de nuevo Tua es capaz de trabajar todas estas rutas a partir del short motion con un muy buen ritmo y con un release y con una colocación prácticamente inmaculada. No solo genera problemas de velocidad, no solo genera problemas de asignación, sino que vamos a tener problemas de leverage muy marcados. Ayer Belichick
cede el juego intermedio, es capaz de minimizar el juego profundo, es capaz de limitar las big plays de Dolphins, pero son jugadas que poco a poco empiezan a mover cadenas y que le dan ritmo al ataque de Dolphins a lo largo de todo el partido.